Buena tarde o buena noche, licenciado. No sé a qué hora verá este video, pero a nosotros nos tocó la historia del coeficiente de Gini y la curva de Lorentz. Somos el equipo Alcanzando el Cambio y estamos conformados por el licenciado Josué López, la licenciada Eva Muñoz, la licenciada Ana María Teyul y su servidora Yajaira Pérez. El coeficiente de Gini fue desarrollado por el sociólogo, demógrafo y estadístico italiano Corrado Gini en 1912. ¿Para qué se emplea el coeficiente de Gini? Este coeficiente se emplea a menudo en economía para comparar las condiciones de desigualdad entre países. También para examinar cómo varía la desigualdad de ingresos de una población o sociedad, por lo cual se utiliza en campos diversos como el de la economía, la salud, la ingeniería o la política. La curva de Lorentz fue desarrollada originalmente por el economista estadounidense Max O. Lorentz en 1905, con el objetivo de representar la distribución de la riqueza en la sociedad estadounidense. Publicó este concepto mientras era doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. ¿Cómo se aplica la curva de Lorentz? Según sus ingresos o riquezas, los percentiles de la población se trazan en el eje horizontal, eje X, de un gráfico. Esto se compara con el ingreso o la riqueza acumulada que se traza en el eje vertical Y de ese gráfico. Esto crea una línea curva que es la curva de Lorentz. Acá podemos observar la gráfica. Si todos los ciudadanos ganaran el mismo salario, tendríamos una curva recta porque hay una igualdad. Pero como no es así, empezamos a tener una desigualdad y ahí es donde se realiza la curva de Lorentz, lo que ven acá en celeste. Esto lo van a explicar más adelante mis compañeros. Vamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas. Las limitaciones, hablamos de que no puede medir el bienestar general que posee una población, tampoco puede determinar la equidad real de la distribución del ingreso ni cómo está distribuido. Así también es anonimato, no importa quiénes posean la riqueza y quiénes no. Por otro lado, estadísticamente habrán errores sistemáticos y de azar en los datos. Además, cada país puede recoger sus datos de forma distinta, lo que dificulta la comparación. Las economías con rentas y coeficientes de Gini muy similares pueden hacer distribuciones de ingresos muy diversos. Esas son parte de las desventajas o limitaciones. Las ventajas nos permite evaluar las medidas económicas al evaluar cómo cambia la distribución de un país durante un tiempo. Nos permite comparar la distribución de algunas variables. Facilita la comparación de países y es de fácil interpretación. Así también es una medida de desigualdad representativa de la mayor parte de la población. Y es muy simple y puede comparar países interpretándose muy fácilmente. Puede indicar cómo cambia la distribución de un país durante un tiempo, si aumenta o disminuye. Esto es todo, lo dejo con mi compañera Ana María Teyur. Muy buenas noches, compañeros. Pues continuando con el tema, el coeficiente de Gini pues es uno de los métodos más utilizados para medir la desigualdad salarial. Pues es una herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región o de una empresa, como lo vamos a ver nosotros en nuestro ejemplo. Como lo decía mi compañera, pues también nos ayuda en diversos campos, como lo son la economía, la salud o la política. Pues, ¿cómo medir la desigualdad salarial? El capital del que disponen los individuos pues influye dentro de sus posibilidades de acceso para bienes o servicios que están disponibles dentro de una sociedad.
Su distribución desigual, pues también origina graves problemas socioeconómicos que van desde que van aumentando a nivel mundial. La información sobre el nivel de desigualdad en un territorio, pues es clave para diseñar soluciones, ya sea de un territorio o de una empresa, como en nuestro caso. Existen pues distintos métodos para medir de forma cuantitativa la desigualdad, en concreto para el salario, ¿verdad? Esta cobra pues una especial relevancia ya que los ingresos salariales son el componente de mayor peso y de renta en los hogares. Pues uno de los métodos más utilizados, como les decía, es el coeficiente de Gini. Y pues este utiliza dos variables que van. La primera, la variable 0, indica la máxima igualdad de distribución salarial entre los habitantes o una empresa. Es decir, todos tienen los mismos ingresos. Pues la variable 1, que representa la máxima desigualdad. Esto quiere decir que un solo individuo posee todos los ingresos. Y pues ahora nos vamos a nuestra tabla que tenemos acá. Nosotros tomamos un ejemplo de 5 colaboradores, como podemos ver en la tabla, en la primera tabla del lado izquierdo. La segunda columna dice sus salarios que van de 500 a 1000, 1500, 2500, 4500, que esto nos da un total de salarios de 10,000 quetzales mensuales. La otra columna que representa, pues es el porcentaje, que dice que el primer puesto de 500 representa solo un 5%, de ahí un 10%, un 15%, un 25% y un 45%, para que demos esto con un total de 100%. Ahora nos vamos a nuestro cuantil, que está representado en un quinteto. Y pues la acumulación del salario de la población de nuestra empresa, pues la perfecta sería el 20%, un 40%, un 60%, un 80% para el cuarto salario y para que lleguemos a un 100%. Y acá vamos a ver en la siguiente columna que dice porcentajes acumulados de ingresos. Pues el primero lo dejamos en un 5%, pero el segundo es un 15%, que es la suma del 5% más el 10% del segundo salario. La tercera fila, que es la acumulación del 5% más el 10% más el 15%, que nos da un 30%. La cuarta, que es la suma del 5 más el 10 más el 15 más el 25%, que nos da un 55%. Y por último tenemos para que nos dé un total de un 100%. Pues el promedio de los salarios debería de ser, como miramos acá en esta tablita verde, de 2,000 quetzales, ¿verdad? Ahora nos vamos a nuestra gráfica. Acá vamos a ver nuestra gráfica. Si nos damos cuenta, nosotros tenemos acá 3 curvas de Lorenz que representan prácticamente nuestras gráficas, nuestra tabla que tenemos, nuestras columnas, perdón. Y la línea roja recta que ven ustedes acá, pues esta sería la igualdad perfecta. Si nos damos cuenta nosotros, el coeficiente de Gini, lo que quiere decir es qué tan lejos, entre más grande sea la curva, más desigualdad hay. Por ejemplo, en nuestra curva anaranjada, que esta pues la curva anaranjada estaría representando pues una gran desigualdad. De ahí nos vamos a nuestra curva de Lorenz, que es la azul, que son los otros valores que nosotros sumamos entre donde dice 5, 15, 30, pues acá se acerca todavía un poco a una igualdad. Pero la perfecta sería nuestra curva de color verde, la curva Lorenz, que acá sería un 20%. Y si nos damos cuenta, entre la línea roja y la curva verde, pues hay un poco de espacio, que eso es el coeficiente de Gini, pues aquí veríamos que no habría tanta desigualdad en los salarios de nuestra organización. Y para poder explicar un poco de las tablas y los valores que nosotros agarramos, los dejo con mi compañero licenciado Josué. Muy buenas noches. Bueno, estas son las tablas que consideramos para la base de datos en las que se almacena la información y se generan los registros necesarios para la información relacionada al cálculo
la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. Como primera tabla tendríamos el detalle del empleado, en la cual se almacena toda la información referente a este, relacionada a un código único de empleado, ¿verdad? Asimismo, la empresa, en qué estado se encuentra el empleado o colaborador, el nombre, cuenta de banco, datos también personales como el DPI, NIT, fecha de nacimiento, a qué generación pertenece según la edad que éste tiene dentro de la empresa, el puesto, el departamento y el área en la que está laborando, asimismo el salario, el tiempo que tiene laborando en la empresa y el último factor sería la experiencia con la que éste cuenta. De esta tabla se derivan las siguientes tablas en las que se almacena el registro de determinada información. Por ejemplo, en la de empleados va a ser un código único de empleado y el nombre de cada uno, ¿verdad? De igual manera con los departamentos, el puesto, el área, el banco, la empresa, la generación a la que pertenece, qué tipo de generación y esto relacionado a la edad que el colaborador tenga. El estado en el que se encuentra dentro de la empresa, si está activo o está de baja, y el nivel del puesto en el que éste está laborando. Nuestras tablas de parámetros consideramos que son las siguientes. En relación al salario, que va a tener un código único de salario y un rango que va a estar establecido mediante las horas de trabajo que el colaborador esté elaborando. Pueden ir de 1 a 25 quetzales por hora, de 26 a 50, de 51 a 75, como un ejemplo, ¿verdad? Los rangos en cuanto al salario. Asimismo, otro factor que consideramos importante en la generación del salario de un colaborador es la experiencia con la que éste cuenta, por lo que consideramos pues agregar esta tabla de experiencia en la que se detalla cuál es la experiencia con la que se cuenta y qué nivel, si es considerado la experiencia como un nivel bajo, un nivel medio, un nivel alto, ¿verdad? De la misma. Y el tiempo que tiene laborando en la institución o empresa. Para los movimientos tenemos consideradas dos tablas con las que tratamos de explicar o analizar los ingresos o el salario que se le paga a determinado colaborador y los factores que afectan el salario que éste percibe, ¿verdad? Para ello tomamos el código único del empleado, el salario con el que cuenta, la experiencia, a qué generación y el tiempo que tiene este laborando de la empresa, ya que estos factores, según analizamos en el equipo, pues consideramos que son fundamentales para justificar el salario de una persona, ¿verdad? Mientras mayor conocimiento se tiene, mientras más tiempo se tiene laborando, o dependiendo a veces de la edad que esta persona tenga, afectan el salario que se percibe. Además, tenemos la tabla de coeficiente, en la cual, por medio del código del salario, vamos a determinar el porcentaje de la desigualdad entre salarios para determinado colaborador y qué nivel de desigualdad es la que se cuenta en el porcentaje que encontremos, si es una desigualdad muy baja, muy estrecha o es una desigualdad bastante amplia. Entonces, estas son las tablas que consideramos nos ayudarán a obtener la información y a almacenar la misma en el cálculo de la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini. Por nuestra parte, esto es lo relacionado al tema y cualquier duda esperamos poderla resolver en las clases correspondientes. Gracias.